Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker. En esta ocasión les traigo un video demostrativo para comprobar las características, condiciones y el funcionamiento de un equipo combo reproductor y grabador en formato VHS DVD fabricado por Samsung, modelo DVD-BR375. Bien, pues este equipo combo reproductor fue fabricado allá en el año 2009 y todavía conserva muy buena estética. Ok, ahí lo pueden ver. El panel frontal es en tipo negro brillante y bueno, todavía no ha sido sometido a limpieza externa. Internamente ya se le dio mantenimiento a lo que es el cabezal, ya se le dio limpieza. Todo perfecto, listo para reproducir. Ok. Bueno, hay que mencionar de entrada que la unidad no cuenta con el control remoto, pero si ustedes lo consiguen, van a poder tener acceso a todas las funciones, todas las características de esta unidad reproductor grabador, entre ellos lo que sería el cierre de sesión de discos, es decir, finalizar el disco para poder que sea compatible en otras unidades de video, de DVD, computadoras, etcétera, ¿ok? Entonces, manualmente se puede hacer grabaciones sin problema. Y de los tres discos que estamos viendo que están boca arriba, el del centro es un disco regrabable. Entonces, si usamos un disco regrabable para realizar grabaciones en él, sin necesidad de finalizarlo, vamos a poderlo visualizar en otros equipos sin problema. Pero si ustedes utilizan cualquiera de los dos discos, es decir, los que están a los costados del disco regrabable, en este caso es un disco grabable positivo y el otro es un grabable negativo. ¿Ok? Cuando usamos discos grabables negativos o positivos, forzosamente vamos a tenerlos que finalizar para poder que sean visualizados o que puedan ser reproducidos en otras unidades DVD, ¿ok? O computadoras. Entonces, en este caso, si ustedes hacen grabaciones en discos grabables, no importa si son negativos o positivos, solamente van a poder ser visualizados en esta misma unidad, ¿ok? Pero si ustedes tienen, insisto, el control remoto, van a poder hacer todas las funciones, van a poder cerrar sesión y hacerlos compatibles con cualquier otro reproductor, ¿ok? Entonces, ahorita ya tenemos todo configurado, todo bien establecido para hacer las pruebas de reproducción y grabación de un formato a otro. Más adelante les voy a ir diciendo paso a paso qué onda con ello. Ok, bien, características técnicas de este equipo. Bueno, vamos a mencionar que para el formato DVD es compatible con varios tipos de discos, entre ellos los que son grabables, regrabables, discos RAM, positivos y negativos. Ok, de hecho, en la compuerta ahí nos dice los tipos y presume de ser compatible con multiformato. ¿Ok? Mientras que para el formato VHS viene equipado con 4 cabezales sonido Hi-Fi Stereo, calidad de grabación Dolby Digital, salida de audio digital, en este caso es coaxial, compatible con tecnología AnyNet Plus. Y una característica adicional muy interesante es que tiene salida para HDMI, lo cual significa que vamos a poder visualizar eh, grabaciones que fueron hechas en VHS, ok, películas con resolución escalada hasta 1080p, ok. Entonces igual tiene sus salidas tipo RCA normales, donde se conectan los cables de colores como el que están viendo en el costado izquierdo, en el puerto de audio y video número 2, que es este. Ese cable proviene de la consola de videojuegos. Vamos a reproducir una película que no está que no está protegida contra copia. De hecho es una película grabada para grabar parte de ese contenido directamente al disco, ¿ok? Y de esos tres discos que estamos viendo arriba, en cada uno de ellos vamos a grabar
cierta parte, cierta porción de video, para que vean que sí está cumpliendo efectivamente con su labor de poder grabar. Ok, entonces, bueno, pues lo único faltante aquí, como les digo, es el control remoto, que obviamente pues no viene con él. Digo, ya es muy difícil encontrar equipos grabadores, reproductores que realmente estén funcionando. Sí, de repente encuentras varios, pero todos, muchos de ellos ni siquiera encienden, otros ni siquiera leen los discos. Ya antes aquí en el canal ya presenté un video donde adquirimos unos productos grabadores que lástima pues no funcionaron, pero en este caso esta unidad de Samsung realmente sí está dando buena batalla. ¿Ok? Bien, entonces vámonos de lleno a lo que es las pruebas. Miren, aquí estamos, vamos a poner un poquito aquí del fragmento. Miren, ahí está la película. Ok. Ok, vamos a grabar parte de esa película que se está reproduciendo en nuestra consola de videojuegos. Aquí está el control. Entonces estamos ingresando la señal por el puerto de audio video número 2. Entonces significa que, bueno, por lo visto la persona que lo usó por última vez lo dejó configurado para que la señal de audio y video desde dispositivo externo se ingrese a través de este puerto del audio video número 2. Ok, pero nuevamente al tener el control remoto ustedes podrán cambiar esa cuestión. Van a poder cambiar un montón de cosas. Ok, bueno, entonces vamos a abrir la bandeja. Ok, miren, aquí por ejemplo tenemos este disco. Hay uno de estos dos discos que ya hice grabaciones. Ok, este es un disco DVD grabable negativo. Ok, es un disco que no tiene absolutamente nada. Entonces, al ser disco virgen, el propio equipo le va a dar formato. Cuando detecta que es un disco nuevo, virgen, le va a dar formato. Más sin embargo, será necesario al final darle cierre de sesión para poder que sea compatible con otras unidades. Okay. Este otro disco también es grabable, pero es positivo. Okay. A ver, ahí está. Okay, es positivo. Y aquí el del centro es un disco regrabable, regrabable positivo también. Okay. Este es el tipo de disco que no va a requerir lo que es cierre de sesión. Actualmente tiene grabados ciertos clips. Al final vamos a ver y lo vamos a reproducir en una unidad Blu-ray. El disco que está acá al fondo es precisamente un CD, disco CD en formato MP3. ¿Okay? También lo vamos a reproducir. Entonces, ok. Y también tenemos una película original en VHS. Tenemos una cinta con un programa de televisión grabado y este cassette que solamente está en blanco. Es el que uso para cuando no quiero que vaya a morder las cintas o que se entrampen o se dañen. Entonces vamos a hacer un montón de grabaciones. Ok, bien, entonces vamos a ir primero con lo que es, vamos a ir con el negativo, el DVD-R negativo. Ok, ahí está. Cargando. Y aquí va a aparecer que le va a dar formato. Ok, por lo visto ya. Vamos a ver aquí en el display. Ok, por ejemplo, miren, aquí el equipo ya detecta automáticamente que estamos en HDMI. Ok, ahí está 1080p, es la resolución que les había comentado. Está seleccionado DVD. Ok, nada más que la cámara está un poquito más arriba.
casi no se puede ver mucho el display, pero ok. Bueno, si vamos a bajar un poquito aquí porque si no va a quedar muy... Ahí está, nos va a quedar debiendo, exactamente. Ok, ahí está. Mira, aquí estamos en formato DVD, la resolución, y aquí dice que es un disco negativo, grabable negativo. Ok, lo identifica. Vamos a ver aquí la parte de los controles para quedar bien entendidos, están en la misma página. Ok, de izquierda a derecha vamos a ver el primer botón, es para seleccionar qué formato es el que quieres visualizar, si es DVD o si es el VHS. Le sigue dos botones que están enmarcados en esta frase o en este título que dice Dubbing, que es una acción de transferir, copiar contenido de un formato a otro. ¿Cómo ordenarle que transfiera de DVD a VHS y viceversa? Bueno, es muy fácil, solamente pondremos el siguiente ejemplo. Si yo quiero transferir el contenido del VHS al DVD, lo único que voy a hacer en este caso va a ser darle una pulsación aquí donde dice DVD. Entonces lo va a entender que todo lo que es el VHS lo va a transferir al DVD. ¿Ok? Y cuando quiera transferir del DVD al VHS, solamente pulsar VCR y con ello comienza una sincronización para poder transferir todo el contenido de manera de un solo golpe. ¿Ok? Un solo toque, un solo golpe y transfiere todo el contenido, ya sea de VHS a DVD o de DVD a VHS. ¿Ok? Seguimos con el botón de Rec, que es para hacer una grabación manual. ¿Ok? Como por ejemplo si estamos queriendo capturar o grabar la señal desde un dispositivo externo, bueno, entonces nosotros manualmente vamos a pulsar el botón de Rec para poder comenzar a grabar en el momento y en la posición de la cinta o del disco que uno desee. ¿Ok? Sigue el botón que es de canal. Tenemos dos botones que son semejantes, que es para cambiar el canal. En este caso no están obedeciendo, desconozco cuál sea la razón, no están obedeciendo. Sí funcionan cuando está uno en DVD, si avanza el capítulo. De hecho, esos botones también nos sirven para adelantar o retrasar escenas. Más sin embargo, cuando estamos en formato VHS sucede algo bien muy curioso, porque ya una vez que está la cinta al interior del equipo, no podemos adelantar o retrasar. ¿Cómo les puedo decir? No se puede adelantar o regresar cuando la cinta está sin reproducir. ¿Ok? Se puede adelantar o regresar, pero cuando está reproduciendo. ¿Ok? Es decir, se está viendo la imagen y puedes adelantar y puedes regresar, pero viendo la imagen. Es decir, no puede rebobinar sin estar viendo la imagen. ¿Ok? Esa es la única cuestión que se le detectó a esta unidad. ¿Y qué más nos falta? Este botón que se parece mucho al de adelantar, pero en realidad es playback. Este es el botón de playback. ¿Ok? Este es el de adelantar. ¿Ok? Este es el de regresar, stop, playback, adelantar. ¿Ok? Y arriba será el botón para expulsar el VHS. Lo mismo, este otro botón de expulsar para el DVD. Aquí vemos multiformato compatible. Ok. Tiene entrada para DVI también. Por ejemplo, algunas videocámaras que tienen salida para vaciar el contenido usando esa conexión de DVI. Ok. Bien. Ok. Bueno, entonces tenemos el disco ya al interior. Vamos a hacer la grabación directa de esta escena. Yo voy a pulsar Rec. Bueno, si yo doy playback, no tiene nada el disco. Yo quiero que vean eso, que no tiene nada el disco. Mira,
no hay ningún título. Ok, estoy pulsando el playback. Ok, no hay título. Ahora yo voy a pulsar rec. Ahí está. Grabando a velocidad SP. Vamos a darle playback. Y aquí estamos grabando esto que se ve en la televisión. Ok. Y ahí está grabando. Ok. Ok, vamos a... Voy a silenciar por cuestiones de copyright. Ok. Aquí ya vamos a detener la grabación. Pulsamos stop directamente desde el equipo y aquí nos va a aparecer que esperemos porque se está actualizando la información en el disco. Entonces ya en este momento ya la escribió. Vamos a ver aquí. Ok, todo bien, seguimos estando en DVD. Ok, vamos a dar playback. Déjame ponerle sonido otra vez. Ahí está. Ok, vamos a darle playback. Y ahí está. Esta grabación que estamos viendo fue directamente en el disco DVD negativo, grabable. Too many droids here for them to be renegades. I sense Count Dooku's hand in this. Let's find Jabba's son and get out of here. No problem. The hard part's up. Y ahí está. Ok. Ahí vemos en la parte de arriba, puerto de audio video 2, disco negativo grabable. Y ahí está. Ok, entonces ya vimos que efectivamente tenemos el primer título grabado en ese disco. Desde dispositivo externo, usando la consola de videojuegos. Ok. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a transferir el contenido de este programa de televisión. Vamos a poner acá la cinta. Okay. Está. Sigue estando en resolución HDMI, ok. Entonces en unos momentos más vamos a cambiar a resolución estándar, el puerto de audio y video normal, el que va conectado a RCA. Ok, vamos a hacer directamente una sincronización. Como les había dicho, con un solo toque vamos a transferir parte del contenido de ese VHS al DVD. Ok, entonces para ello aquí están los dos botones de dubbing y yo voy a presionar, a hacer un acercamiento. Ok, vamos a presionar este botón, el que dice para el DVD, que todo lo pase del VHS al DVD. Se cambia en standby y ahora vamos a ver que todo lo que aparece ahí en el televisor lo va a transferir, lo está escribiendo en el disco. Es una sincronización. Long time. You know, your mother grew up here. I'm gonna have a house like this when I grow up. I hope so, buddy. I hope so. Ok, hasta ahí. Y vemos que está actualizando la información en el disco. Que esperemos un poquito. Y ya en este momento ya finalizó. Ok, hasta eso sí escribe rápido. Ahora vamos a ver. Para volver a visualizar el contenido, lo que se grabó en el disco, siempre hay que estar cerciorado de estar en formato DVD. En este caso dice VCR. Entonces vamos a cambiar aquí a un costado que está DVD, VCR, y ahí ya cambió a DVD. Ok, puerto de entrada de captura audio y video 2. Ok, bien, vamos a darle reproducción.
A ver qué tal se grabó. Always in time to save your life. All clear, Ok, General. vamos a saltar ese episodio. Turn.com. Ahí está. Listo. I love seeing you. Ok. How long have you lived Sigue here? estando en DVD. A long time. You know, your mother grew up here. I'm gonna have a house like this when I grow up. I hope so, buddy. Ok, perfecto. Y ahí pudimos ver que efectivamente sí se grabó tal cual, con una excelente calidad tanto de audio como de video. Ok, vamos a sacar este cassette. Listo. Entonces, por ejemplo, este es un programa de televisión que, bueno, fue grabado directamente al cassette, y del cassette ya lo transferimos sin problema al DVD. Ok, entonces este disco tiene hasta ahorita dos programas de dos grabaciones, pero para poder que sea compatible en otros equipos va a ser necesario finalizarlo. Ok, ahí está. Entonces este disco DVD grabable negativo tiene dos programas hasta ahorita. Ok, vamos a ir con lo que es el disco grabable positivo. En este disco, por ejemplo, yo ya grabé dos programas. Vamos a reproducirlos así brevemente. Hice una prueba antes de hacer este video. Entonces, bueno, aquí ya lo está leyendo, mira, lo está leyendo. Y ahora lo va a identificar que va a ser un disco positivo. Ok, ahí ya termino de identificarlo y ahí está. Ok, vemos en el costado derecho una R con el símbolo de positivo. Ok, entonces tenemos dos clips grabados. Vamos a darle reproducción. Jedi Temple immediately. There's an Okay. emergency. Well, I don't know if you've noticed, but we're in a bit of an emergency right here. Yes, our communications have been a bit unreliable, but we've been calling for help. Master. Ese fue el primer clip. Best Segundo Western. clip. 3 types of hotels for every type of trip. Now stay 3 separate times and earn a $50 Best Western gift card. Our lowest rates are always at bestwestern.com. Ahí está. De hecho, se finalizó esa grabación precisamente en el comercial que hace unos momentos grabé. Entonces, fueron grabaciones, sí, precisamente de este cassette que acaban de ver ustedes. Este cassette contenía un comercial previo al que vieron, y ese es el que se grabó, y otra escena que se grabó también desde equipo externo. Todo ello igual, pero en un disco positivo. ¿Okay? Entonces ahí está el disco positivo. Igual podemos hacer otra grabación, otra sincronización. Bueno, en este caso vamos a cambiar un poco, y ahora voy a hacer una sincronización. Este es un cassette que está en blanco, no tiene nada. Vamos a cambiar a VHS. Le vamos a dar playback, play, y ahí está, no tiene nada. Ok, ahí está. Entonces vamos a transferir ahora del DVD al VHS con un solo toque. En este caso yo voy a ponerle, mira, aquí donde dice otra vez dubbing. Ahora le voy a indicar que todo lo pase al VCR. Está un toque, ahí comienza. Jedi Temple immediately. There's an emergency. Well, I don't know if you've noticed, but we're in a bit of an emergency right here. Yes, our communications have been a bit unreliable, but we've been calling for help. Master. Ok, todo lo que estamos viendo va Best directo al Western. cassette. 3 types of hotels for every type of trip.
Now stay 3 separate times and earn a $50 Best Western gift card. Our lowest rates are always at bestwestern.com. Ok, hasta ahí. Eso es lo que tiene el DVD. Ok, vamos a cambiar ahora lo que es VHS, porque está ahorita en DVD, mira, está en DVD. Vamos a cambiarle a VHS, VCR. Entonces, el factor que mencioné hace unos momentos sobre rebobinar, mira, por ejemplo, si yo quiero regresar la cinta, ahorita estamos en VCR, pero no me obedece rebobinar, no me obedece adelantar tampoco. Cuando la cinta no está reproduciéndose, no obedecen los comandos adelantar, retrasar, ok. Pero si le damos playback y regresamos, ahí sí, ok. Ok, vamos a ver qué tal se grabó. Jedi Temple immediately. There's an emergency. Well, I don't know if you've noticed, but we're in a bit of an emergency right here. Yes, our communications have been a bit unreliable, but we've been calling for help. Master. Best Western. 3 types of hotels for every type of trip. Now stay 3 separate times and earn a $50 Best Western gift card. Our lowest rates are always at bestwestern.com. Listo. Y ahí sigue todavía la cinta, mira. Ok. Esas son las típicas rayas de interferencia en un sistema VHS. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a darle stop. Y sacamos el VHS. Ok. Está. Ok, vamos a sacar ahora el disco positivo grabable. Ok. Igual, bueno, no voy a hacer una grabación en lo que es el disco positivo. Bueno, sí vamos a hacer una grabación, porque luego van a preguntarse si las hace o no las hace. Una grabación rapidito, ok. Ok. Entonces, ahorita ya que lo detecte, vamos a hacer una breve grabación. Otra vez tenemos que cambiar a lo que es el DVD. Ahí está. Formato DVD. Listo. Ok, como es una grabación desde dispositivo externo, doy rec. Damos a reproducir película. They have taken the monastery, Master. Skywalker is here. He's on his way to rescue the Hutt. Well done, Ventress. All is going according to plan. I could easily take them now. Patience, collect the data I need. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar. Y dice que esperemos porque está actualizando la información del disco. Ya quedó listo. Ok. Vamos a dar playback. Me parece que vuelve a reproducir desde el inicio. Jedi Temple immediately. Sí, There's an efectivamente. emergency. Well, I don't know if you've noticed, Vamos a but we're in saltar a bit... episodios. Segundo. Este es el que grabamos. They have taken the monastery, Master. Skywalker is here. He's on his way to rescue the Hutt. Well done, Ventress. All is going according to plan. I could easily take them now. Patience, collect the data I need. Ahí está. Ok. Bien, ahí lo puedo grabar directamente al disco grabable positivo. Ok. Igual al momento de expulsarlo dice que esperemos un momento a que actualice la información. Ok, pareciera como si lo finalizara, pero en realidad no es así. Listo. Ok.
Vamos a ir ahora con el disco regrabable positivo. Okay. Ese disco ya tiene clips grabados. Para ser preciso, tiene 9 clips. Y vamos a agregar el clip número 10. Entonces vamos a repetir el mismo procedimiento de pasar a VHS, desde VHS al DVD, pero ahora va a ser en disco regrabable. Ok, estamos en formato DVD. Ahí parece DVD. Ok, DVD, y mira, al costado derecho ahí lo identifico que es regrabable positivo. Ok, seguimos estando en salida HDMI a 1080, formato DVD, disco al interior, todo bien. Ok, por ejemplo, vamos a ver los clips que tiene. Vamos a darle playback así rapidito para que vean lo que tiene. Ahí está reproduciendo. Ok, ese es el primero. Segundo. No. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. The button on your cable remote with movies on demand from... Ah, ok. Este es el clip número 9. Sí, ok. Ya está. En cintillo en la parte superior dice DVD más RW. Ok. Vamos a hacer una sincronización de VHS a DVD con un solo toque. Dubbing. Y ahí está. Ok. Entonces va a sincronizar precisamente este comercial. Recuerden que en el DVD tiene 9 clips. Realtors, members of the National Association of Realtors, are here to represent you and protect home ownership. MasterCard is welcomed in twice as many places worldwide as American Express. Welcomed by local artists. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Y dice que esperemos porque está escribiendo en el disco. Ok, ahí ya está listo. Vamos a ver qué tal se grabó. Necesitamos cambiar a lo que es DVD. Está DVD. Ok. Playback. Recuerden que toca todo desde el inicio. Entonces hay que avanzar. Vamos a avanzar todos. Aquí viene el The dream of home ownership is being threatened. Realtors, members of the National Association of Realtors, are here to represent you and protect home ownership. MasterCard is welcomed in twice as many places worldwide as American Express. Welcomed by... Ok, ahí está. Y ya vimos efectivamente que pudo grabar desde VHS a DVD en el disco regrabable. Okay. Ahora ese disco regrabable lo vamos a intentar reproducir en una unidad Blu-ray. Es un Blu-ray Sony. Entonces ahorita lo vamos a instalar. Hay que esperar a que actualice la información del disco. Ahorita ya que termine lo va a expulsar. Ok, esta dice que esperemos. Actualizando información del disco. Ok, ya terminó. Ahí viene. Ok, este mismo disco. Ahí está, este mismo disco lo voy a colocar acá en mi unidad de Blu-ray. Sí, de hecho es el Blu-ray que está ahí arriba. Ok, desde aquí, mira. Ahí está. Ok.
Ok, listo. Y déjenme ver. Ok, ya solito se cambió aquí a HDMI 2. Y ahí está, mira. Ahí ya lo está identificando ese disco. Y ahorita van a ver que efectivamente sí está el clip que grabamos. Mira, aquí son 4 casilleros. Son otros 4 casilleros, que son 8, 9 y 10. Este es el último clip que grabamos. Vamos a ver qué tal. Vamos a reproducirlo desde el Blu-ray. Of home ownership is being threatened. Realtors, members of the National Association of Realtors, are here to represent you and protect home ownership. MasterCard is welcomed in twice as many places worldwide as American Express. Welcome by... Listo. Vamos a ir a la página de Home del Blu-ray. Y aquí está, así lo identifica como disco regrabable. Disco regrabable positivo. Damos Enter. Y aquí vamos a ver precisamente los clips que tiene. Ok. Aquí esos son los clips que tiene. En este caso el reproductor lo identifica con, por ejemplo, este clip que es, bueno, fue capturado por el línea de entrada número 2 a velocidad DCP. Este fue por una grabación directa de VCR, de VHS, a calidad máxima, extra high quality. Y este que fue por el puerto de audio y video número 2 y así sucesivamente. Ok, entonces todos ellos son los clips que tiene guardados y por eso el disco pues sin problema. Ok, entonces ahí lo vamos a expulsar. Listo, ahí desaparece. Vamos a bajar un poquito aquí la cámara y ahora vamos a intentar leer. Vamos a leer los otros 2 discos. Aquí vamos a dejar el regrabable. Vamos a empezar por el disco grabable negativo. Lo ponemos en el Blu-ray y ahorita vamos a ver qué nos aparece. Okay. Vamos a esperar a que lo lea. Y ahí está. Okay. Eso es lo que aparece. Efectivamente indica que ese disco no puede ser reproducido y lo entiende como un disco desconocido. Okay. Y sucede eso porque el disco todavía no ha sido cerrada la sesión. Ok, entonces este disco no puede ser leído. Vamos a ir con este otro que es grabable también, pero es disco positivo. Ok, ok, lo va a estar leyendo. Lo mismo. Ok, no, este disco no se puede operar y lo va a identificar como un disco desconocido porque la sesión no ha sido finalizada. Ok, igual lo expulsamos. Ok, entonces si esos mismos discos que son grabables los quieres visualizar aquí en la unidad, aquí no va a haber problema porque ahí fueron grabados, pero si quieres verlos en otro dispositivo, ahí sí va a ser necesaria la finalización o cierre del disco. Ok, aquí vamos a hacer un cambio y ahora vamos a dejar la conexión HDMI. Mira, aquí por ejemplo que dice HDMI 1080p, la vamos a dejar y ahora voy a cambiar a lo que es la salida audio y video. Ok, de hecho el HDMI lo mantiene, se mantiene encendida la alerta o el indicador porque el cable está conectado, pero aquí en el televisor, por ejemplo, mira, aquí en el televisor vamos a ver, por ejemplo, juego, esa es la entrada para 1080p. Vamos a cambiar aquí y esta es la resolución
esta es la salida normal, ok, no es HDMI, sino que está normal, ok. Entonces ahí vamos a dejar el HDMI. De hecho, para que vean, lo voy a desconectar de acá atrás. Este es el cable del HDMI que tenía conectado. Y aquí en el panel frontal, ya de hecho ya se apagó el indicativo. Mira, ya no aparece HDMI. Solamente identifica que el disco es un grabable negativo, ok, que hay disco en el interior, etcétera, pero ya no identifica que está una conexión HDMI, ok. Todo lo que acaban de ver lo hicimos por HDMI. Entonces ahora vamos a reproducir por audio y video normal, estándar, ok. Playback. Vamos a ver. Always in time to save your Este life. es el primer disco que grabamos. Nice work, Rex. Have some men look after the wounded. Siguiente. Western.com. Ok, ahí lo dejamos. Y ahora vamos a ir con el otro disco. Estos son los discos que el Blu-ray no aceptó, pero porque no han sido finalizadas las sesiones de cada uno. Okay. Está el disco también. Ese también no lo aceptó el Blu-ray. Y ahorita lo vamos a reproducir en este equipo. Ahí está. Disco grabable positivo. Ok. Vamos a darle playback. Jedi Temple immediately. There's an emergency. Well, I don't know if you've noticed, but what? Siguiente. Best Western. They have taken the monastery, Master. Skywalker. Ya está ahí. Ok. Ok. Ok, disco grabable positivo. Aceptado en esta unidad, pero no aceptado en el Blu-ray porque todavía no ha sido cerrada la sesión. Okay. Por último vamos a ir con este disco que es un CD en formato MP3. Está tocando solito ya. Vamos a hacer la siguiente. Estamos retrocediendo. Okay. Listo, ok. El MP3 lo aceptó sin problema y aparte sí brinda muy buena calidad de sonido también. Okay. Bien, pues como pueden ver, el equipo realmente sí está cumpliendo con su función de reproducir, grabar sin ningún problema absolutamente en cualquiera de los tres discos que vimos.
disco grabable positivo y negativo, disco regrabable positivo. Ok, igual ahorita no tengo disco regrabable negativo, pero igual el equipo no tiene, no muestra ninguna característica que no pueda hacerlo. Ok, lo hizo ya con estos 3 discos sin problema. El MP3 está perfecto también. Las cintas está reproduciéndolas todas de manera totalmente eficiente. Las transferencias también las hace de excelente calidad. Ok, entonces lo único faltante aquí es el control remoto. Ese control remoto se puede conseguir pues vía internet, diversos sitios de comercio electrónico con la marca y el modelo, pero pues ya con el remoto ya va a ser un deleite absoluto este equipo reproductor. Ok, entonces vamos a apagar todo una vez. A ver, ¿se quedó algo aquí? Sí. No, de pronto dejamos ahí un regalito ahí para el cliente, alguna película, algo. Ok, acá está el cassette. Vamos a apagar todo. Vamos a desconectar. Estos equipos ya prácticamente ya no se encuentran, no son muy frecuentes, y más que estén funcionando. Entonces este es uno de ellos, y como digo, lo único faltante es el control remoto. Teniendo el control remoto, ya con eso ya tienes acceso total. Okay. Así se ve en la parte posterior. Estas son las conexiones que tiene. Ok, ahí vemos, mira, esta es la salida HDMI que estamos usando hace unos momentos, y entrada, salida, audio, video, componente. Acá esta conexión que es salida de audio digital tipo coaxial, la que dijimos. Todavía hace falta un poquito ahí de limpieza externa, no es definitivo la condición, todavía falta. Ok, la parte del fabricante, y es región 1, por supuesto, para aquellos que preguntan qué región es. Ok, fabricada en 2009, marzo. El número de serie, famoso número de serie, vamos a decir que terminación 34Z. Ok, ahí está el modelo que les habíamos mencionado, DVD-BR375. Ok, ahí está Samsung funcionando de manera excelente. Ok, bien, pues ahora sí llegamos al final de este video demostrativo. Espero les haya sido de utilidad. Si es así, por favor compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones aquí en el canal. Muchas gracias a todas las personas que vienen a visitar, que se suscriben, las personas que comentan, todo el mundo, muchas gracias. Saludos para Manuel, espero que le guste este video. Ok, es un juguetito muy suave. Entonces aquí está disponible para quien esté interesado. Nos puede escribir en la caja de comentarios. Igual nos pueden escribir vía Instagram. Visiten la página que está nuestra tienda en línea. Ahí hay varios productos, y cualquiera de ellos que sea de su interés nos escriben y podemos, por supuesto, enviarlo. Ok, bueno, pues ahora sí llegamos al final. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Gus Walker se despide. Bye bye.